Estas manos Dios me dio para que puedan servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Estas manos se unirán a las de mi Salvador, demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por asirse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Nuestras manos sean de Jesús, que sean sus instrumentos. Bien, vamos a pedirle a la hermana Carolina si nos ayuda con oración, por favor, para que Jesús sea el que enseñe y no los hombres. Si es tan amable, hermana Carolina. Vamos a arrodillarnos, los que se puedan arrodillar, para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, este día santo, te queremos agradecer por todas las maravillas que hemos aprendido a través de nuestros hermanos y por tu gracia y por tu amor, Señor. Ahora que vamos a iniciar de nuevo, te pedimos, Señor, que tú seas quien guíes a Tommy, a Jessica, a Alcida y a cada uno de nosotros para escudriñar tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y para poder ponerla en práctica y dar buena fe de ella, Señor. Acompáñanos en esta tarde y gracias por todas las bendiciones que nos das. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a continuar el estudio esta mañana. Creo que el Señor nos dirigió un estudio muy bonito. Seguimos la Reforma en Francia, mini historias. Y bueno, antes vamos a mirar a recordar aquí historias. Vimos mini historias en muchas de las testimonios de los hermanos protestantes de aquella época, las cosas difíciles que les tocó pasar. Porque ya hemos visto, bueno, varios mártires y uno, bueno, tiende a ponerse un poco triste por todo esto, pero también hay cosas muy significativas. En medio de todo su martirio hay gente que se convierte de una forma impresionante, gente que el Señor Jesucristo más bien los convierte y de una forma maravillosa. Vamos a leer la palabra
en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Este es el quinto sello, el mensaje de la iglesia en Sardis. El quinto sello que estamos estudiando, pero esta vez este mensaje a la iglesia son eventos internos. Dice el Señor Jesús a Sardis: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis es la iglesia que estuvo en pie desde el año 1517 al año 1798. Toda esta generación de personas, y de luego este mensaje nos llega a nosotros también, porque al final todos van a tener que tener vestiduras blancas, que es el carácter de Cristo en nuestras vidas, la integridad de Jesús en nuestras vidas, la forma de actuar de Jesús en nuestras vidas, la forma de razonar de Jesús en nuestras vidas, el modo de proceder de Jesús en todos los aspectos de la vida en nuestras vidas, el modo de enfrentar las situaciones difíciles como las enfrentó Jesús, eso reproducido en nuestras vidas. Entonces, todos estos mensajes también son para nosotros. Quiero resaltar esta parte porque hoy se va a cumplir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Para que lo tengamos presente ahí. Esta frase sobre todo. Creo que hoy se va a cumplir. Estos hermanos eran fieles, pero dice acá que hay un grupo que pues, las obras no son perfectas delante de Dios. Hay fallas, hay cosas que arreglar. Y entonces el Señor recalca que eso que recibieron, o sea, el Evangelio, lo que oyeron, guárdenlo, atesórenlo, medítenlo, compárense con ese Evangelio y arrepiéntete, dice acá. Porque hay cosas allí que no concuerdan de lo que estamos haciendo. Entonces, lo aplicamos a nosotros y también es la aplicación que recibe esa generación del siglo XVI que estamos ahorita. Vimos mini historias, vimos la matrimonio de el hijo de Francisco, Enrique II, con la sobrina del Papa, Clemente VII. Matrimonio que va a cambiar la historia de Francia, es un matrimonio trascendental en la historia de Francia y del mundo en esa época. Vimos también qué había pasado con Calvino. Calvino sigue huyendo de un lugar a otro. Le tocó escaparse por la ventana de la universidad mientras lo estaban siguiendo para apresarlo. Vimos también el libro que lanzó Margarita, libro de poemas, donde en forma de poemas se narra la justificación por la fe. Se llama El espejo del alma pecadora. Bueno, el título es más largo, ¿no? El espejo del alma pecadora, en el que descubre sus faltas y pecados, así como la gracia y las bendiciones que le concedió Jesucristo, su esposo. Y que por causa de ese libro ya también sufrió persecución por parte de Beda, de la Sorbona. También vimos esa obra de teatro que hace Margarita, que el Señor Jesús le coloca en su corazón, que es para un público especial, un público, aquí está la obra de teatro, público donde está pues gente que se la pasa en fiestas, se la pasa en eventos y todo eso, la corte de Francia, muy del mundo, muy de pompa, muy de política, muy corrupta. Y en medio de eso está Margarita. Y pues vimos y testimonio de ella, de que ella sí era una mujer convertida al Evangelio, tenía una relación con Cristo, y eso es lo más hermoso, lo más importante. Otra mini historia que vimos fue la última en la mañana, el jorobado Bartolomé. Cómo se convirtió. Un hombre que era muy hermoso,
un hombre que era agraciado, un hombre que era líder en su comunidad, pero para el vicio, para la lujuria, para las fiestas, los bacanales. Y cómo el Señor le da una enfermedad, más bien un accidente en la cual le produce una degeneración total en sus huesos, en sus músculos, y queda paralizado, como dice acá, quedó totalmente paralizado, bueno, casi todo. Lo único que le funcionaba era la cabeza y los brazos, pero su carácter seguía siendo el mismo. Y se burlaba de los luteranos, se burlaba de Dios, las cosas sagradas, hasta que un día llega un luterano y le dice una frase que lo deja quieto en primera. Una frase que Jesús le pone en la boca de este hombre. ¿No ves que Dios ha doblado tu cuerpo para enderezar tu alma? Porque era un jorobado, lisiado y paralizado. Y él se pone a reflexionar y el luterano le entrega un Nuevo Testamento y le dice, ahí te dejo, mira este libro y dentro de un día me dirás lo que piensas de él. Bartolomé estudia ese Nuevo Testamento día y noche. Día y noche, yo me imagino que entre lágrimas. Y tiene un encuentro con Jesús. Es transformado. El lobo se convierte en cordero. Esa es la evidencia de que uno ha estado con Cristo, hermanos. Y eso lo notan todos. Alguien que era lobo se vuelve cordero. Em, Debe haber un cambio en nosotros. Si estamos con Cristo, realmente se nos debe notar en el carácter, no en las obras. Y dice acá que él vivía en una zapatería con su papá era el dueño de la zapatería. Y él cogió la zapatería como un centro evangelístico. Como iba muchas personas allá, pues em, muchas personas empezaron a conocer de la historia de este jorobado, de Bartolomé. Y allá él empezó a enseñar a los niños alrededor de su cama, porque no podía pararse el pobre. Pero ahí alrededor de su cama le empieza a enseñar a leer a los niños con la Biblia. Historia maravillosa. Pensaba en las necesidades de los pobres. Imagínense, él ahí en la cama trabajaba con sus propias manos, sin poder mover más sino las manos. Y hacía cosas para ayudar a los pobres. Increíble. Dice acá, dedicó el producto de su trabajo a apoyar a varias personas necesitadas que poseían un conocimiento del Evangelio. Empezó a ayudar a los hermanos necesitados. Imagínense, un lisiado, hermanos. Tenía buena voz y tocaba varios instrumentos con su singular gracia. Entonces, mire todo ese carácter que Dios le dio al principio, cómo Dios lo canaliza para las obras del Señor. Todas las mañanas y noches consagrada la alabanza al Señor, todos esos dones que antes había dedicado a las cosas del mundo. La gente acudía de todas partes a esa zapatería para conocerlo, para escucharlo. Dice acá, un gran número de personas se sentían atraídas por el gran y repentino cambio que se ha producido en él. ¿Sí ven, hermanos, que no es las predicaciones, es el cambio? ¿Por qué iban las personas? A verlo a él, por el cambio que tuvo tan tremendo. Eso es algo que es un milagro. Y todos iban allá a mirar esa historia, a ver si era verdad. Cuando la veían quedaban asombrados. Y el paralítico dice, eso es para que su gloria sea engrandecida en mí, la gloria de Dios. Qué impresionante, hermanos. Así es que se va a predicar el último mensaje. Con hechos. Cada uno va a vivir la justificación por la fe y su vida misma será una reprensión para los impíos, pero también un ejemplo de vida para los que quieren caminar con Cristo. Y usted no va a predicar, sino con su vida. Las palabras van a ser pocas. Bien, hermanos, esta frase que le dijo ese luterano, solo una frase, ya. No me puso ahí a
a decirle que el sábado, que los diezmos, que no coma carne, que no. La frase precisa que necesitaba escuchar a esa persona. Con eso ya, listo. El Señor sigue trabajando ahí. Bueno, y aquí entonces vamos a pasar a otra historia que va a cambiar el curso, digamos, bonito que se estaba dando en Francia. Lastimosamente, aquí hay un giro total. Los reformadores franceses, deseosos de ver a su país mantener la paz con Suiza y Alemania, se propusieron asestar a las supersticiones de Roma un golpe audaz que hiciera levantarse a toda la nación. Con este fin, en una misma noche y en toda Francia, se fijaron carteles que atacaban la misa. En lugar de ayudar a la reforma, este movimiento, inspirado por el celo más que por el buen juicio, reportó un fracaso no solo para sus propagadores, sino también para los amigos de la fe reformada por todo el país. Dio a los romanistas lo que tanto habían deseado, una coyuntura de la cual sacar partido para pedir que se concluyera por completo con los herejes a quienes tacharon de perturbadores peligrosos para la estabilidad del trono y la paz de la nación. Bueno, aquí hay una decisión complicada. Un grupo de reformadores dijeron, hagamos algo que mueva esto, como si no se estuviera moviendo. Y entonces todos convinieron en hacer carteles. Esta es la historia de los carteles. Unas pancartas, podríamos decir también, donde se escribiera los errores de la misa católica y atacaban la misa. Y la idea era que en una noche todos se ponían de acuerdo en distintas partes de Francia y pegaban esos carteles en lugares públicos. ¿Ok? Y así fue. Fue tremendo esto porque al otro día, cuando todo Francia se levanta, pues se encuentra estos carteles. Y como dice acá la hermana White, este movimiento fue inspirado por el celo más que por el buen juicio. O sea, fue un error. Lastimosamente ahí sí participaron reformadores, pues, que eran temerosos de Dios. Pero esto creó una excusa para los enemigos. La excusa que estaban buscando ahí se encontró. Necesitaban una coyuntura de la cual agarrarse para que pudieran perseguir de nuevo a los herejes como han intentado hacerlo, pero esta vez fue más atroz, más tenaz lo que va a suceder aquí. Claro, aquí los empiezan a tachar de perturbadores peligrosos para la estabilidad del trono y la paz de Francia. Empiezan a echar la culpa. Aquí es donde se cumple, hermanos, esta parte de la Biblia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo hago una pregunta a ver si ustedes opinan. ¿Qué diferencia hay de estos carteles con el cartel que colocó Lutero en la iglesia de Wittenberg en 1517? Entonces en 1534. Porque Lutero también puso un cartel contra las indulgencias. ¿Cuál piensa usted que es la diferencia? ¿O cómo usted define eso ahí? ¿Será que Lutero Hermano, también erró? pues yo pienso lo que hizo Lutero, primero inspirado por el Espíritu Santo, dando a conocer las verdades que ellos tenían tapadas, y por lo cual también, ¿qué digo yo?, llevaron al error a muchos. Este segundo grupo, al contrario, en lugar de mostrar verdades, la palabra del Señor, fueron a guerrear, a instigar, como se dice. Por eso dice que fue un celo, pero yo pienso que ese celo no venía de parte del Señor, sino más bien como del enemigo, porque mire la reacción que tuvieron fue peor. Las consecuencias fueron honestas, digámoslo así. Mientras que Lutero
pienso yo, iba con el poder del Espíritu Santo llevando luz. Aquí lo único que consiguieron fue guerra. Es mi pensar. Ok, gracias hermana por su opinión. No sé si hay otra. Aquí está la palabra clave. El propósito fue atacar la misa, las creencias de los demás. Hay una gran diferencia entre enseñar la verdad y atacar los errores de los demás. Y digamos, la fe de los demás. Que aunque yo sepa que son errores, pues no es la forma. O sea, Jesús nunca atacó las creencias de las personas. Prueba de ello, cuando ella se encuentra con la mujer del pozo, él nunca la atacó por adorar allí en ese templo que tenían los samaritanos, que era lleno de imágenes. ¿M? Él fue al problema, al corazón del problema que tenía la mujer junto al pozo, la samaritana. Pero Jesús nunca en su vida atacó las creencias de los demás, por más erróneas que estuvieran. O sea, su intención siempre fue enseñarles, esclarecer, pero con amor, ¿sí? Entonces, el problema es que estos carteles están llenos sí, es un ataque directo. Entonces, como dice la hermana Doris, el efecto que causa no fue bueno, ¿sí? El efecto que causa no fue bueno. Ahora, bueno, Dios, a pesar de nuestros errores, Él reencausa esto, ¿no? Pero esto va a desatar una cosa muy, muy tremenda, hermanos, muy tremenda. Mano secreta de algún amigo indiscreto o de algún astuto enemigo, pues nunca quedó aclarado el asunto, fijó uno de los carteles en la puerta de la cámara particular del rey. El monarca se horrorizó. En ese papel se atacaba con aspereza supersticiones que por siglos habían sido veneradas. La ira del rey se encendió por el atrevimiento sin igual de los que introdujeron hasta su real presencia aquellos escritos tan claros y precisos. En su asombro quedó el rey por algún tiempo tembloroso y sin articular palabra alguna. Luego dio rienda suelta a su enojo con estas terribles palabras. Préndase a todos los sospechosos de herejía luterana, quiero exterminarlos a todos. La suerte estaba echada. El rey resolvió pararse por completo al lado de Roma. Bueno, una mano indiscreta le pone uno de esos carteles al lado, en la entrada de la puerta del rey, imagínense. Nunca se supo quién era, ¿no? Pudo haber sido los mismos católicos para armar más, poner más grande el problema, pero también es posible que haya sido uno de los reformadores. Entonces a mano secreta le pone ese cartel ahí al lado del cuarto del rey. Y como este hombre no ha sido convertido, nunca fue convertido, pues le pareció terrible, escandaloso. Además, sí, es verdad, dice acá que se atacaban con aspereza, supersticiones que por siglos habían sido veneradas. Era un ataque con aspereza, con aspereza es árido, ¿sí? Con desprecio, o sea, ahí no había amor. Entonces, una cosa es firmeza, otra cosa es aspereza. Estas personas atacaron con asperezas a los católicos. Entonces, se enciende la ira de Francisco. Y como dice acá, el rey resolvió pasarse por completo al lado de Roma. Bueno, realmente siempre había estado ahí. Es que ahora sí se va a descubrir realmente el Francisco que está verdaderamente el corazón de Francisco aquí se va a descubrir, hermanos, porque hasta ahora no se había descubierto totalmente. Pero llega un momento en la vida en donde se descubre quién es usted y quién soy yo. Si no nos hemos estado limpiando con el Señor, llega ese momento y ahí, mejor dicho. Entonces, como el Francisco se pasó, o más bien se evidenció que él no estaba de este lado, lo vamos a quitar de ahí. Y lo vamos a pasar a donde corresponde, a donde los enemigos de la reforma, acá.
enemigos del Evangelio. Ya van a saber por qué se merece este sitio, digámoslo así. Hasta ahora lo que sabíamos era que él estaba apoyando, y pues si estaba apoyando, pues lo poníamos en el otro grupo, ¿no? Pero acá nos dice que se pasó completamente al lado de la reforma. Y ahora quedan estos. Vamos a seguir leyendo. Se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos que se hallasen en París. Un pobre artesano adherente a la fe reformada que tenía por costumbre convocar a los creyentes para que se reuniesen en sus asambleas secretas, fue apresado e intimidándolo con la amenaza de llevarlo inmediatamente a la hoguera, se le ordenó que condujese a los emisarios papales a la casa de todo protestante que hubiera en la ciudad. Se estremeció de horror al oír la vil proposición que se le hacía, pero al fin, vencido por el temor de las llamas, consintió en convertirse en traidor de sus hermanos. Precedido por la hostía y rodeado de una compañía de sacerdotes, monaguillos, frailes y soldados, Morín, el policía secreto del rey, junto con el traidor, recorrían despacio y sigilosamente las calles de la ciudad. Comienza la persecución. Envían a un tal Morín, tipo bien hostil, bien malo. Toman a un pobre artesano, que es reformador, y le dicen pa' la hoguera, a menos que usted quiera colaborar. Si usted nos dice dónde están todos sus colaboradores y los que pusieron estos carteles, pues le perdonamos la vida. Él no estaba convertido todavía, ¿ven? Se estremeció de horror al oír esa vil proposición, pero vencido por el temor de las llamas. Y ven, hermanos, que uno no puede confiarse. Mire que el que esté, ¿cómo es el texto de Pablo? Mire que el que esté no firme. caiga. Firme no cae. Exactamente. Gracias. Mire que es el que esté firme no caiga. Bien. Este le dio temor. Claro, a todos nos da temor esas cosas. Aunque sepamos que Dios le da un poder especial a los mártires. Pero nos da miedo. Y en este momento, cuando llega el momento decisivo, este hombre sucumbe y se vuelve en traidor de sus hermanos, y ahora se une por miedo, se une a estas personas hostiles, y empieza puerta por puerta, hermanos. Y este artesano empieza a decirles, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Ay, no, hermanos. Eso, y así va a ser cuando llegue el momento difícil también para nuestra generación. Personas que pensábamos que estaban bien o que eran humildes, sencillas. Mira, este era un pobre artesano, este no era ni nadie de la nobleza, ni nadie de la parte militar, no era una persona del pueblo. Y mire cómo se convierte en traidor de sus propios hermanos. Y él sabe que está haciendo mal, porque acá dice que se estremeció de horror al oír esa proposición. O sea, sabe que es terrible, pero no pudo, hermanos. Esa situación, por eso no debemos confiarnos, hermanos. Era aquello una ostensible demostración en honor del Santo Sacramento, en desagravio por el insulto que los protestantes lanzaran contra la misa. Aquel espectáculo, sin embargo, no servía más que para disfrazar los torcidos fines. Al pasar frente a la casa de un luterano, el traidor hacía una señal, pero no pronunciaba palabra alguna. La procesión se detenía, entraban en la casa, sacaban a la familia y la encadenaban. Y la terrible compañía seguía adelante en busca de nuevas víctimas. No perdonaron casa grande ni chica, ni los departamentos de la Universidad de París. Morín hizo temblar la ciudad. Era el reinado del terror. Aquí empieza el llamado reinado del terror en París. Y esto llega hasta la Revolución Francesa. O sea, aquí no para esto. Es impresionante. Casa por casa, como lo ven ahí.
sacaban encadenados a todos los miembros de la familia. Eso fue muy terrible, hermanos. La forma en que se escribe estas cosas es terrible. Y llegan a la casa del jorobado Bartolomé. Vamos a ver cómo él enfrenta esa situación. Si había un hombre en París del que no se podía sospechar que hubiera colocado las pancartas, era el pobre paralítico. Apenas podía abandonar su cama. Eso no tenía importancia, y Bartolomé Milón fue uno de los primeros hacia cuya casa Morín dirigió sus pasos. Dice el libro de los mártires. El Señor lo había entregado para que sirviera de consuelo a su pueblo en esta amarga temporada. El teniente criminal conocía muy bien la zapatería, estaba anotada en sus libros. Entró como alguien fuera de sí y echando espuma de rabia en la habitación donde estaba el pobre Bertelot. Vamos, levántate, gritó, mirándolo con fiereza. Bartolomé, sin dejarse aterrorizar por el horrible rostro del tirano, respondió con una dulce sonrisa. Ay, señor, se necesita un amo más grande que usted para hacerme levantar. Lleva a este sujeto, dijo el canalla a sus súbditos, y después de ordenarles que le llevaran consigo un mueble en el que el paralítico guardaba sus papeles, continuó su infame campaña. Y al paralítico perdonaron en su condición. Hay un libro que se llama el libro de los mártires, donde se narra la historia de todas estas historias de cada una de estas personas. Y bueno, viene acá Morín a la zapatería y no perdona. Y miren cómo entra, echando espuma de rabia, o sea, totalmente endemoniada estas personas. Porque es que hay que estar muy endemoniado para hacer semejante cosa. Entra a la habitación de este hombre, acá Bertelodes Bartolomé es el mismo. Dijo, levántese. Imagínense diciéndole a un paralítico eso. Él simplemente dice, sin dejarse aterrorizar. Yo me imagino qué estaría viendo y qué estaría pensando el artesano que lo llevó allá a la casa, ¿no? ¿Qué estaría pensando? Sin dejarse aterrorizar, le respondió con una dulce sonrisa. Ay, señor, le dijo a Morín, se necesita un amo más grande que usted para hacerme levantar. Y entonces se le ordena que se lo lleven. Y junto con los documentos de él y todo. Y se va para la cárcel el paralítico, el jorobado Bartolomé. Vamos a ver qué sigue con él. El pobre paralítico había permanecido tan tranquilo como en la tienda de su padre. Estaba incluso más calmado. Antes, cuando los amigos o los parientes bien acostumbrados a levantarle, le habían cogido en brazos, había gritado con el dolor que sentía en cada miembro. Pero ahora, en la cárcel, lo soportaba todo sin dolor y el trato más duro le parecía tierno. Recibiendo una fuerza desconocida de Dios, estaba tranquilo y alegre bajo la tribulación. Esa santa paciencia difundió la paz en los corazones de sus compañeros de infortunio. Es imposible contar el consuelo que les proporcionaba, dice el cronista. Todos se encontraban en un camino oscuro que conducía a una muerte cruel, pero este pobre hombre caminaba delante de ellos como una antorcha para guiarlos y alegrarlos con su suave luz. ¿Cómo estaba este paralítico? Imagínense él sin poder moverse, sin poder valerse por sí mismo en la cárcel. Antes, cuando lo levantaban a él, gritaba del dolor, pero ahora no tenía dolores. Milagro del Señor. Y recibiendo una fuerza desconocida. Mire esta cosa tan impresionante, hermano, lo que hemos hablado aquí. Una fuerza desconocida de Dios, porque eso es milagro, o sea, eso es algo que está fuera de lo normal. Si lo normal es que esté nervioso, temeroso, al menos no, tranquilo.
¿Ven? Está tranquilo y alegre bajo la tribulación. Cuando dice la Biblia, gozaos en la tribulación, imagínense eso. Debemos pedir esa fuerza. Debemos pedir esa paz. Yo creo que eso está muy atado con la limpieza que hayamos hecho con Jesús. Cuando hay cosas pendientes, no se puede recibir esta paz. Entonces, y Él se convierte a su vez en una persona que difunde paz con sus compañeros en la cárcel, imagínense. Todos querían estar ahí al lado de Él. Ya sabían que todos iban a morir. Pero el hombre que estaba más tranquilo, más en paz, era el paralítico, el jorobado Bartolomé. Increíble, hermanos. Increíble esto. Hermana Leonor. El 13 de noviembre, 3 días después de la sentencia, uno de los guardias entró en la celda del paralítico y levantándolo en brazos como a un niño, lo llevó a un tambor. La procesión tomó entonces su camino hacia la greve. Al pasar ante la casa de su padre, Milon lo saludó con una sonrisa. Llegó al lugar de la ejecución donde se había preparado la hoguera. A fuego lento, dijo el oficial al mando. La sentencia dice que debe ser quemado a fuego lento. Ay, esta era una perspectiva cruel, pero él no pronunció más que palabras de paz. Sabía que creer y sufrir era la vida de un cristiano, pero creía que la gracia del sufrimiento era aún más excelente que la gracia de la fe. Los enemigos de la reforma que rodeaban la pila en llamas escucharon al mártir con sorpresa y respeto. Los evangélicos se sintieron profundamente conmovidos y exclamaron: "Oh, qué grande es la constancia de este testigo del Hijo de Dios, tanto en su vida como en su muerte". Ese fue Bartolomé. Hasta ahí llega Bartolomé. Pero no sufrió. Y a fuego lento y todo lo que le querían, pero no sufrió. La paz que da Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Aquí se cumplen esas palabras. Me dice acá que él no pronunció más que palabras de paz. Cuando pasó al lado de la zapatería, saludó a su papá con una sonrisa. Eso me parece increíble, hermanos. Sus propios enemigos escucharon al mártir con sorpresa y respeto. Y los evangélicos alabaron al Señor. Profunda impresión se quedó grabada en las mentes de los que vieron esta ejecución del paralítico, el Bartolomeo, el jorobado Bartolomé. Este es el lugar de ejecución que se usaba ya en París, hoy día existe, se llama la Plaza de la Greffe. Greffe, la Greffe, es ese, voy a subrayarla aquí para saber a qué se refiere. Es la plaza, una de las plazas de París donde se usaba para las ejecuciones de los criminales más terribles, dice la historia. Y todo esto se llenaba y ustedes ven los postes donde se colgaban a los mártires. Esto era una forma como de L, había una forma de T. La idea es que el mártir lo colgaban acá en la punta como si fuese una grúa. Y abajo colocaban llamas. Y lo bajaban unos segundos y lo volvían a subir. Lo bajaban otros segundos y lo volvían a subir. Eso era fuego lento. Otro lugar de ejecución es la plaza de la Catedral de Notre Dame. La catedral es testigo de... Ahí al frente de esa catedral se hicieron cualquier cantidad de quemas a los siervos del Señor. Cuando uno llega allá, hermano, se siente, ¿verdad? Un ambiente bien oscuro ahí, esa catedral. Porque sabe Dios cuánta sangre ha corrido ahí en ese lugar. Desde siglos ha corrido sangre ahí. Y sin contar los sacrificios que se han hecho dentro de la catedral de Notre Dame. Porque eso es otra cosa. Entonces son lugares bien oscuros.
bien oscuros, hermanos, que todavía existen. Esos eran los 2 puntos de ejecución en París, por lo menos, y ahí es donde está ocurriendo todas estas escenas de persecución. Las víctimas sucumbían en medio de terribles tormentos, pues había ordenado a los verdugos que las quemasen a fuego lento para que se prolongara su agonía, pero morían como vencedores. No menguaba su fe ni desmayaba su confianza. Los perseguidores, viendo que no podían conmover la firmeza de aquellos fieles, se sentían derrotados. Se erigieron cadalsos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días con el fin de sembrar terror entre los partidarios de las doctrinas heréticas, multiplicando las ejecuciones. Sin embargo, al fin la ventaja fue para el Evangelio. Todo París pudo ver qué clase de hombres eran los que abrigaban en su corazón las nuevas enseñanzas. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires, el gozo sereno que iluminaba los rostros de aquellos hombres cuando se les conducía al lugar de ejecución, su heroísmo cuando eran envueltos por las llamas, su mansedumbre para perdonar las injurias, cambiaba no pocas veces el enojo en lástima, el odio en amor, y hablaba con irresistible elocuencia en pro del Evangelio. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires. Me llamó la atención ese texto. Y es verdad. Esa era una predicación constante. Ahí empezó una quema y quema y quema de siervos del Señor, impresionante. Pero ahí está, ¿no? Otra vez el gozo sereno de los rostros, o sea, no tenían miedo, sí, su mansedumbre, como Jesús. Son representantes de Jesús, del mártir de paz, nuestro Salvador. Leyendo, si alguien quiere añadir algo, si alguien quiere comentar algo, subrayar algo que le llame la atención, bien puede hacerlo, hermanos. Hermano, yo Señor. solo estoy pensando algo. ¿Será que es que ellos no sienten nada? El Señor no les hace sentir nada físico, calor, dolor, porque así fue con los muchachos de los amigos de Daniel en el horno. Yo decía, esa hoguera, ese horno tan ardiente como lo tenían, bueno, que ellos no se quemaron ni nada, ¿no? Pero nomás uno dice el calor de fuera y ellos allá adentro y no les pasó absolutamente nada. Y yo veo que todos los que han llevado a la hoguera, que han seguido de corazón al Señor, no dicen nada. Más bien son como felices. ¿Será que ellos no sienten físicamente el ardor de las llamas? No lo sienten. Es un poder que Dios les da. Poder dado a los mártires. Es una promesa además. No lo sienten. Por aquí está. Aquí está. Recibiendo una fuerza desconocida de Dios. Es que semejante trato y semejante condición, eso es algo milagroso. Entonces, no sienten dolor. Aquí está otra prueba. El paralítico, cuando normalmente antes, cuando lo levantaban, ya sea para bañarlo, para ayudarlo, había gritado del dolor, porque todo de su cuerpo estaba quebrado, o sea, estaba fracturado por todo lado. Dice, pero ahora en la cárcel lo soportaba todo sin dolor. Mire, aquí está otra prueba. No sentía dolor. Antes gritaba el dolor solo cuando lo levantaban. Y acá, ¿usted cómo cree que lo trataron los guardias? ¿Con amor? No, lo trataron. Ahí ustedes saben cómo son, ¿no? Soportaba todo sin dolor. Yo digo que hay que estar, para recibir esa promesa, pues es estar pegado a la mano del Señor, estar a cuentas. Digo yo, ¿no? Recibiréis poder. Bueno, interesante, sí, señora. Con el fin de atizar aún más la furia del pueblo,
Los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes. Los culpaban de querer asesinar a los católicos, derribar al gobierno y matar al rey. Ni sombra de evidencia podían presentar en apoyo de tales asertos. Sin embargo, resultaron siniestras profecías que iban a tener su cumplimiento, pero en circunstancias diferentes y por muy diversas causas. Las crueldades que los católicos infligieron a los inocentes protestantes acumularon en su contra la debida retribución, y en siglos posteriores se verificó el juicio que habían predicho que sobrevendría sobre el rey, sobre los súbditos y sobre el gobierno, pero dicho juicio se debió a los incrédulos y a los mismos papistas. No fue por el establecimiento, sino por la supresión del protestantismo, por lo que 3 siglos más tarde habían de venir sobre Francia tan espantosas calamidades. Aquí hay una relación bien interesante entre la Revolución Francesa y esto que está sucediendo en 1534. Eso es bien interesante. La Revolución Francesa, desde luego, es algo que está maquinado detrás por estas dos facciones que nos ha hablado la hermana Elcira. Pero el Señor permite esto sobre Francia, porque pudo haber sido otro país, ¿no? Pero permite esto sobre Francia por un juicio, miren. En siglos posteriores se verificó el juicio que habían predicho que sobrevendría sobre el rey. Ellos se pusieron a lanzar profecías torcidas, a manipular las profecías, para decir que iban a matar al rey estos protestantes. Aquí está. ¿Ok? Acá, siniestras profecías. Inventadas. No eran palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces, todas estas cosas que se hicieron, van sumando como país. Todas las decisiones que se toman en las cortes políticas, Dios las va notando. Eso no es que quedaron ahí. ¿Ok? Entonces miren desde dónde viene el efecto de la Revolución Francesa. Viene desde este punto. Y dice acá que esa revolución no fue por el establecimiento, sino por la supresión del protestantismo. Cuando le dan la espalda a Dios, dice no queremos luz por decisión gubernamental, ahí la nación queda desprotegida. Dios no los puede guardar. Llegan los demonios y hacen de las suyas. 3 siglos después, que es la Revolución Francesa, 1789 comienza, se cumple. Y sí se mata al rey. El rey Luis XVI. O sea que todo lo que se hace siglos anteriores va a repercutir en la historia de un país. El juicio que viene a Colombia no es solamente por lo que está pasando ahorita. Eso viene una acumulación de años, hermanos. Una acumulación de años. De decisiones que se han tomado ahí en las asambleas legislativas. Las veces que Colombia ha dado la espalda a Dios. Entonces, cuando ya se llega a un punto, pues Dios ahí, Él decide y dice, no, ya no, o sea, no quieren más. Entonces, Dios es justo, ¿no? Y permite estas cosas. Esto es para que entendamos por qué ocurren los juicios sobre los países, por qué ocurren ciertas cosas, hermanos. ¿Sí? Todo esto es un cúmulo que viene de generaciones de atrás. Si quieran añadir algo. Todas las clases sociales se encontraban ahora presa de la sospecha, la desconfianza y el terror. En medio de la alarma general se notó cuán profundamente se habían arraigado las enseñanzas luteranas en las mentes de los hombres, que más se distinguían por su brillante educación, su influencia y la superioridad de su carácter. Los puestos más honrosos y de más confianza quedaron de repente vacantes. Desaparecieron artesanos, impresores, literatos, catedráticos de las universidades, autores y hasta cortesanos.
A centenares salían huyendo de París, desterrándose voluntariamente de su propio país, dando así en muchos casos la primera indicación de que estaban en favor de la reforma. Los papistas se admiraban al ver a tantos herejes de quienes no habían sospechado y que habían sido tolerados entre ellos. Su ira se descargó sobre la multitud de humildes víctimas que había a su alcance. Las cárceles quedaron atestadas y el aire parecía obscurecerse con el humo de tantas hogueras en que se hacía morir a los que profesaban el Evangelio. Unos murieron en la hoguera, otros murieron en la cárcel y otros lograron escapar. Centenares, dice acá, salían huyendo de París, como podían. Y es que eran tantos que los papistas no pudieron controlarlos. O sea, no, se quedaron impresionados de cuánta gente había, digámoslo así, que había escuchado las enseñanzas del Evangelio y lo habían aceptado, pero de pronto que no eran muy vistosos o que no se daban a conocer como luteranos o como reformistas o protestantes. Pues acá se dieron cuenta cuánta gente había. El asunto es que era la gente brillante de Francia la que salió, la mayoría, ¿ok? Acá lo dice, hombres que se distinguían por su brillante educación, su influencia y superioridad de su carácter. O sea, era la bendición de Francia, la bendición de París la que se fue. Artesanos, impresores, literatos, catedráticos, autores, cortesanos, o sea, gente que trabajaba en el mismo palacio del rey, salen huyendo de la persecución. Y Francia queda, digámoslo así, con un vacío enorme. O sea, ellos mismos están echando su maldición. Están alejando a los hombres que mantenían, digamos, la bendición en Francia. Y aquí salen huyendo, a buscar refugio. Muchos van a parar a Suiza, otros a Alemania. Ven como un país mismo se pone la daga en el cuello él mismo. Francisco I se vanagloriaba de ser uno de los caudillos del gran movimiento que hizo revivir las letras a principios del siglo XIV. Tenía 16. eso, 16. Tenía especial deleite en reunir en su corte a literatos de todos los países. A su empeño de saber y al desprecio que le inspiraba la ignorancia y la superstición de los frailes, se debía siquiera en parte el grado de tolerancia que había concedido a los reformadores. Pero en su celo por aniquilar la herejía, este fomentador del saber expidió un edicto declarando abolida la imprenta en toda Francia. Francisco I ofrece uno de los muchos ejemplos conocidos de cómo la cultura intelectual no es una salvaguardia contra la persecución y la intolerancia religiosa. Cosa increíble y paradójica. Francisco, el que se vanagloriaba de ser intelectual y amaba la lectura y hablaba varios idiomas y un tipo con mucho conocimiento, miren cómo llega inclusive a suprimir lo que él mismo amaba, la misma imprenta. O sea, a ese punto llegó. Por eso dice la hermana Juay acá. Esto es un ejemplo. Como la cultura intelectual no es una salvaguardia de nada. El pasar por una universidad, hacer carrera, el hacer un doctorado, un PhD, una maestría, un diplomado, eso no es nada. O sea, no nos va a dar una salvaguardia por persecución e intolerancia religiosa. ¿Mm? Este es un ejemplo claro de Francisco, porque Francisco no era ningún ignorante. ¿Mm? Él estudió la Biblia también. Él no fuera que es que no la leyó, no la estudió, no. Él invitó a gente para que se la explicaran, se la leyeran, le dieran sus puntos de vista. Él habló con Felipe el luterano, Felipe el landgrave alemán que estaba con Lutero y Melanchthon. Él estuvo ahí, o sea, él recibió conocimiento de ellos. Melanchthon le escribió libros explicándole, entonces, y él era buen lector, entonces no es eso lo que da la salvaguardia. El conocimiento no da la salvaguardia.
¿Ven hasta dónde llega? Realmente esto es lo que tenía en el corazón Francisco. Desprecio, odios, rencores. Aquí salen a relucir todas esas cosas. Y el enemigo lo empieza a controlar, desde luego. Una pregunta. ¿Y la princesa Margarita? Llorando. Llorando en un cuarto. No podía hacer absolutamente nada. Francisco se volvió frío con ella. No le volvió a hablar. Y Margarita, mientras esto está sucediendo, llorando y llorando. Logró salvar a 3 de la cárcel. De la hoguera, perdón. Estaban en la cárcel, digámoslo así. En oración y en llanto logró salvar a 3. Entre ellos está Russell, su capellán, con el que hacía las reuniones ahí, y otros 2 que no me acuerdo. 3, no pudo hacer más. Pudo hacer más. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiado con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. Aquí se propone una procesión en nombre del catolicismo, y aquí Francisco es donde él va a declararse católico por siempre. Y va a ser testigo y va a sancionar esos quemas de herejes, de siervos de Dios que él mismo conocía. Eso es terrible, hermanos. Lo que él está haciendo acá está, mejor dicho, trayendo maldición a su mismo pueblo. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el oído hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. Tenía que empezar el día con el desfile de una larga e imponente procesión. Las casas por delante de las cuales debía pasar estaban enlutadas y se habían levantado altares de trecho en trecho. Frente a todas las puertas había una luz encendida en honor del Santo Sacramento. Desde el amanecer se formó la procesión en palacio. Iban delante las cruces y los pendones de las parroquias y después seguían los particulares de 2 en 2 llevando teas encendidas. A continuación seguían las 4 órdenes de frailes, luciendo cada una sus vestiduras particulares. A esta seguía una gran colección de famosas reliquias. Iban tras ella en sus carrozas los altos dignatarios eclesiásticos, ostentando sus vestiduras moradas y de escarlata adornadas con pedrerías, formando todo aquello un conjunto espléndido y deslumbrador. Una procesión católica van a hacer acá bien, con toda la pompa, con todos todas las insignias, reliquias. Esto es una declaración pública, ¿ok? Ojo a la fecha, 21 de enero de 1535. Es una ceremonia de testificación donde Francia va a elegir su destino, su camino, o sea, donde todos testifican. Y además, la procesión está acompañada de quema de herejes. Fuera de eso. Desde el amanecer empieza esto. Toda la gente supersticiosa y todo esto, pues, empiezan a... O sea, París se queda con la gente que quiere que se quede, ¿no? Y echan a los que no y matan a los otros. La hostia, ella llevada por el obispo de París bajo vistoso dosel, sostenido por 4 príncipes de los de más alta jerarquía. Tras ellos iba el monarca. Francisco I iba en esa ocasión despojado de su corona y de su manto real, con la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo, llevando en su mano un cirio encendido. El rey de Francia se presentó en público como penitente. Se inclinaba ante cada altar, humillándose,
no por los pecados que manchaban su alma, ni por la sangre inocente que había derramado sus manos, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraban la marcha la reina y los dignatarios del Estado, que iban también de dos en dos llevando en sus manos antorchas encendidas. Aquí la reina es la esposa de él. Y él se viste como penitente, mejor dicho. Y empieza, sí, digamos, a pedir perdón por haber dejado la religión católica y todo esto. Es todo una manifestación pública hacia dónde quiere dirigirse Francia. Como parte del programa de aquel día, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del palacio episcopal. Se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia. Lamentó el crimen, la blasfemia y el día de luto y de desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. El rey hace un discurso. Y eso se echa un discurso, hermanos, que les hizo llorar a todos, pero pues a los católicos. Ellos, o sea, desde su óptica veían que el rey estaba recapacitando y había sido, digámoslo así, reconquistado. Y desde su óptica veían que el rey se había equivocado, pero que Dios lo estaba perdonando desde su óptica. Miren todo eso, cómo el enemigo trabaja la mente de una forma impresionante. Y lamentó, dice él, el crimen, la blasfemia, el día de luto, desgracia que habían sobrevenido a toda la nación, cual sí, Francia estaba muy bien cuando había tolerancia religiosa. Pero miren cómo el enemigo hace ver otras cosas que no son. Es como un hechizo. Y Francisco entra en una especie de hechizo. O sea, no se conoce ahora al Francisco. Este Francisco realmente es el que era realmente en su corazón, ¿no? Y sale a relucir. Tan cierto, señores, como que soy vuestro rey, declaró. Si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Uy. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente: viviremos y moriremos en la religión católica. Ahí está su decisión. Esas frasecitas, ¿no? Uno como que, bueno, dice, es la historia, ¿no? Pero esas frasecitas, Dios las anota con exactitud. Y son las que van acumulando los juicios para un país. Dios no los está acusando por católicos, quiero dejar eso bien en claro, hermanos. Sí, sino por rechazar y matar a los protestantes. Noten eso. Sí, acá el problema no es que haya católicos, protestantes, o sea, ese no es el problema. El problema es qué haces con tu prójimo. Mire hasta dónde está dispuesto Francisco. Hasta con sus mismos hijos. Dice, los sacrificaría. Él dice que a Dios, pero es al Dios de este mundo el que sacrifican. Y muchos hijos de reyes sufrieron eso. Va a haber un rey en la historia de Francia que lo matan por protestante, Enrique IV. Pues sigamos mirando acá lo que dice la hermana White. Entonces él lanza este discurso y lanza esta frasecita, queda anotada en el cielo. Y empiezan a quemar herejes, o sea, la procesión hacen paradas en ciertos lugares
Y ahí el rey presencia la quema de herejes, totalmente inmóvil y aprobando la cosa que él nunca había hecho eso. O sea, él siempre decía, venga, júzguenlo, a ver qué es lo que tiene. O sea, el debido proceso, ¿no? Que llaman el debido proceso, ¿no? Acá ya no hay debido proceso, que simplemente usted es luterano a la hoguera. Y ya, se acabó el derecho, se acabó la justicia. Eso es lo que mira el Señor. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que trae salvación se había manifestado, pero Francia, después de haber comprobado su poder y su santidad, después de que millares de sus hijos hubieran sido alumbrados por su belleza, después de que su radiante luz se hubo esparcido por ciudades, pueblos, se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz. Habían rehusado los franceses el don celestial cuando les fuera ofrecido. Habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño. Ahora, aunque creyeran de todo corazón que servían a Dios persiguiendo a su pueblo, su sinceridad no los dejaba sin culpa. Habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño y librado sus almas del pecado de derramar sangre. Entonces, ¿cuál es digámoslo así, lo que ve el Señor? El rechazo de la luz. Ese es el problema. Cuando a uno le dicen, cuando el Señor le dice a uno algo que es bueno para su vida, es una luz que Dios le está dando y usted la rechaza. Ese es el problema. El problema no es de qué iglesia es usted y a qué grupo asiste, no, eso es secundario. El problema es las oportunidades que Dios nos ha dado y que nosotros rechazamos. Eso le pasó a Francia. ¿Ven? Y ellos creían de todo corazón que servían a Dios persiguiendo al pueblo. O sea, dice acá que había esa sinceridad. Pero no los dejaba sin culpa porque se les dio oportunidad. Y mire lo que hicieron con los siervos del Señor. Y esa luz que era para salvación y que Dios quería hacer algo especial con Francia y con París, como vimos en la mañana, pues ellos lo rechazaron. Cuando Dios da más privilegios y más misericordia muestra con un pueblo y el pueblo lo rechaza, es más terrible la consecuencia. Por eso dijo Jesús que si Sodoma y Gomorra estuvieran presentes en el momento que Jesús estaba en la tierra, ellas se hubieran salvado por escuchar a Jesús en vez de los judíos. Esas frases les dio durísimo al pueblo judío. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Son los ayes del Señor. Porque si en ti se hubiera visto lo que se ha visto, en lo que no vio Sodoma y Gomorra, tal vez estarían salvas. Algo así dice el Señor, no recuerdo las palabras exactas. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Tuvieron mucho privilegio porque tuvieron al mismo Hijo de Dios ahí, entre sus calles, y no conocieron su paz. Eso le pasó a Francia y a París. Increíble, hermanos. La verdad yo no sabía nada de eso. Se juró solemnemente en la gran catedral que se extirpara la herejía. Y en aquel mismo lugar, 3 siglos más tarde, iba a ser entronizada la diosa razón por un pueblo que se había olvidado del Dios viviente. Volvióse a formar la procesión y los representantes de Francia se marcharon dispuestos a dar principio a la obra que habían jurado llevar a cabo. De trecho en trecho, a lo largo del camino, se habían preparado hogueras para quemar vivos a ciertos cristianos protestantes, y las cosas estaban arregladas de modo que cuando se encendieran aquellas, al acercarse el rey, debía detenerse la procesión para presenciar la ejecución. Los detalles de los tormentos que sufrieron estos confesores de Cristo son demasiado horrorosos para describirlos. Pero no hubo desfallecimiento en las víctimas. Al ser instado,
Uno de esos hombres, para que se retractase, dijo: yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que la comunión de los santos ha creído. Mi fe confía de tal manera en Dios que puedo resistir a todos los poderes del infierno. No hubo desfallecimiento de en las víctimas. Miren. Nadie se retractó, murieron como mártires y les espera la resurrección. Bendito sea el Señor. Sí, fue muy feo, muy duro esa forma en que murieron muchos hermanos. Es muy horroroso. Cuando leí esto en el libro de la historia del protestantismo, me acuerdo que ese día quedé muy triste. O sea, quedé muy mal porque ¿cómo puede llegar el ser humano a hacer semejantes cosas? Dios mío, de verdad que es estar bajo un hechizo, bajo un dominio del enemigo, porque no hay de otra. Hacer semejantes cosas tan horrorosas. ¿A dónde se fueron? A la gran catedral. La gran catedral es Notre Dame. Esta que vimos acá, la fotico, la gran catedral de Notre Dame. Esa es la gran catedral. Para allá se fueron. Y dice acá que habían paradas en esa procesión y se habían preparado hogueras para quemar vivos a ciertos cristianos protestantes. Ya estaba todo preparado. Así están arregladas las cosas. Y cuando se encendieran esas hogueras, al acercarse el rey, ahí se detenía la procesión para presenciar la ejecución. Terrible lo que hizo Francisco. Eso no lo hizo ni Carlos V, no lo hizo Enrique VIII, no lo hizo, o sea, cayó muy bajo. Ahí empezó a caer Francia muy bajo. La procesión se detenía cada vez frente a los sitios de tormento. Al volver al lugar de donde había partido, el palacio real se dispersó la muchedumbre y se retiraron el rey y los prelados, satisfechos de los autos de aquel día y congratulándose entre sí porque la obra así comenzada se proseguiría hasta lograrse la completa destrucción de la herejía. Felicitándose el uno al otro. Oh, nos salió bien todo esto. ¿Cuándo fue? 21 de enero de 1535. Ya vimos que habían habido antes ejecuciones, martirios, pero poquitos, así, uno que otro que alcanzaban a agarrar, pero esto ya fue en masa, ya fue por decreto real, ya, sí, ese es a otro nivel lo que está pasando acá. 21 de enero de 1535. En la misma catedral de Notre Dame, en la Revolución Francesa, dice acá, 3 siglos más tarde, iban a llevar a una prostituta y la iban a declarar diosa de la razón y que la razón iba a gobernar el país. Yo diría más bien la locura. Y eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa, la total locura en Francia y en París. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años exactos, contados desde aquel día en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión organizada con un fin muy diferente atravesaba las calles de París. Nuevamente era el rey la figura principal. Otra vez veíase el mismo tumulto y oíase la misma gritería. Pedíase de nuevo más víctimas. Volviéronse a erigir negros caldazos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Miren la fecha. También un 21 de enero. Pero esta vez del año 1793, plena Revolución Francesa, ¿sí ven? ¿Cuándo fue la procesión con la quema de herejes? 21 de enero de 1535. ¿Cuándo se vuelve a repetir la procesión? El 21 de enero de 1793. Pero esta vez los que van a la guillotina, aquí ya no hay hoguera, sino guillotina, es el rey de Francia y toda la corte. Impresionante esto.
Por eso acá dice que nuevamente el rey era la figura principal, pero esta vez el rey era el que iba a ser ejecutado. Impresionante esto. Luis XVI fue arrastrado a la guillotina, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina, hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza que rodó sobre los tablones del cadalso. Y no fue él la única víctima. Allí, cerca del mismo sitio, perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. Qué increíble esto, hermanos. Y aquí le quitaron la cabeza a Luis XVI, al rey. Es como si fuese, se invirtieron los papeles, ¿sí notan? Y 2.800 personas más. ¿Todo por qué? Por esto que iniciaron un 21 de enero de 1535, Francisco. Eso es para que notemos cómo los actos de un país van a trascender siglos después o años después. Vayamos tan lejos, sí, años después. Ven, hermanos, Dios es misericordioso. Ya vimos cuántas oportunidades le dio Dios a Francia, a París. Vimos que el evangelio llegó a la misma corte del rey. Vimos que hay una mujer en la corte del rey convertida que era su propia hermana. Y ni con eso, hermanos. O sea, los privilegios que se le dio a Francia fueron muchos. A Francia no se le dio un Lutero, un Zwinglio, no, se le dio un Lefebvre, un Farel, un Berquín, aquí están, un Calvino, una Margarita, o sea, privilegios enormes. Pero asimismo ellos rechazaron. Esos privilegios no los tuvo ni Alemania, ni Suiza, ni ningún otro país. Todavía nos falta ver otros países, pero no lo tuvo otro país. Lo que tuvo Francia en cuestión de evangelio, de luz, que Dios le quería dar, no lo tuvo otro país. Entonces, ahí están las consecuencias, hermanos. Colombia ha sido un país muy privilegiado por Dios. Una de la hermana Alcira decía que Colombia es, no sé, Dios ama mucho a Colombia. O sea, realmente no sabemos por qué Colombia y no otro, ¿no? Hay mucho pueblo en Colombia. Pero la degeneración ha llegado a su punto. Y el rechazo a la luz ha llegado a su punto. Entonces, lo que suceda en Colombia, hermanos, recordemos que esto viene de muchos años atrás. Es porque simplemente Dios dijo hoy, ¿no? Así como acá en Francia hubo un juicio en 1793, recordemos dónde comenzó, en 1535, exactamente en el mismo día 21 de enero. No es casualidad que haya sido exactamente la misma fecha. Vamos a terminar con la reflexión que hace la hermana Juárez sobre esto. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta, había desatado los sellos de los preceptos de Dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandatos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho, los guardaréis pues para cumplirlos, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones, las cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Deuteronomio 4:6. Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e inevitable de la causa y del efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. Esta promesa, miren, esta promesa se la dio Dios a Israel. La ley la guardaréis, o sea, no dice la cumpliréis con tus fuerzas, no, la guardaréis, guárdenla. Yo me encargo de que se cumplan ustedes, ¿sí?
y en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ok? A la vista de las naciones. Y esas naciones oirán hablar de todos sus estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. La hermana Huay usa este texto porque ese texto era para Francia también. Yo no sé qué quería hacer Dios con Francia, hermanos. Algo especial. Tal vez iba a ser una nación elegida para sí, dar la luz al mundo. Pero no quisieron. Rechazaron, mira. Complicado. Y dice acá, ese rechazo resultó en la Revolución Francesa y el reinado del terror. Esa es la Revolución Francesa. 258 años antes. Por esa decisión, miren lo que se ganó Francia. Mucho antes de aquella persecución despertada por los carteles, el osado y ardiente Farrell se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres. Se refugió en Suiza y mediante los esfuerzos con que secundó la obra de Zwinglio, ayudó a inclinar el platillo de la balanza en favor de la reforma. Iba a pasar en Suiza sus últimos años, pero no obstante siguió ejerciendo poderosa influencia en la reforma en Francia. Durante los primeros años de su destierro, dirigió sus esfuerzos especialmente a extender en su propio país el conocimiento del Evangelio. Dedicó en gran parte de su tiempo a predicar a sus paisanos cerca de la frontera, desde donde seguía la suerte del conflicto con infatigable constancia y ayudaba con sus palabras de estímulo y sus consejos. Con el auxilio de otros desterrados, tradujo al francés los escritos del reformador alemán, y estos y la Biblia vertida a la misma lengua popular se imprimieron en grandes cantidades, que fueron vendidas en toda Francia por los colportores. Los tales conseguían estos libros a bajo precio y con el producto de la venta avanzaban más y más en el trabajo. Farel, este de acá, Farel, bueno, él llegó a Suiza, se refugió en Suiza. Hemos visto algo de eso antes, que él llegó a Suiza y ya Zwinglio no existía, pero él llega a como a reforzar allá la obra de Zwinglio, ¿sí? Porque se quedaron sin su líder y luego Ecolampadio también fallece. Entonces Farel viene a ser como ese soporte que Dios va a mandar allá a Suiza, pero desde Suiza empieza como sí, a hacer lo que se pueda en Francia, con su influencia. Por eso dice acá, ejerciendo poderosa influencia de la reforma de Francia. Entonces, él trabajando desde Suiza va a ayudar a Francia en lo que se pueda. ¿Ok? Y dedica gran parte de su tiempo a predicar a sus paisanos cerca de la frontera. O sea, como Suiza limita con Francia, pues ahí se arrima de a poquitos, predica y se va. Toca así. ¿Ok? Entonces, Dios tampoco deja totalmente sin luz a Francia. Digamos, el rey Francisco se voltea para Roma. ¿Sí? Bueno, era romano de todos modos, pero digamos ya muestra el cobre, como dicen en Colombia, o sea, muestra sus verdaderas intenciones. Y entonces, pero Francia no queda sin luz totalmente, o sea, Dios le sigue dando oportunidad, no es que ahí se acabó la oportunidad, ¿no? El problema viene hasta acá, en la Revolución Francesa, ahí se acaba la oportunidad. Solo que el juicio empieza a contar como desde por aquí, o sea, el rechazo empieza desde aquí, Dios ya empieza a registrar juicio para Francia. Y cuando llega la Revolución Francesa, ahí se consuma, pues ellos no giran, pues su modo de enfrentar las cosas, no aceptan la luz que se les ha dado, ¿ok? O sea, que quede constancia de que no quedaron sin luz. O sea, Farel sigue trabajando y eso que no hemos visto a Calvino. Calvino no ha llegado todavía a Suiza. En Suiza va a parar también Calvino, ¿ok? Todos van a parar a Suiza. Dice, Farel dio comienzo a sus trabajos en Suiza como humilde maestro de escuela. Se retiró a una parroquia apartada
y se consagró a la enseñanza de los niños. Además de las clases usuales requeridas por el plan de estudios, introdujo con mucha prudencia las verdades de la Biblia, esperando alcanzar a los padres por medio de los niños. Algunos creyeron, pero los sacerdotes se apresuraron a detener la obra, y los supersticiosos campesinos fueron incitados a oponerse a ella. Ese no puede ser el Evangelio de Cristo, decían con insistencia los sacerdotes, puesto que su predicación no trae paz sino guerra. He venido a traer la espada, dice el Señor Jesús. No he venido a traer paz, sino la espada. Ahí lo dice el Señor, ¿no? Bueno, pues Farel sigue. Farel siguió, pero hasta los campesinos lo, lo persiguieron. Eso es tremendo, hermano, esas épocas. Pero ahí desde Suiza le hizo. Enseñó a los niños, porque ahí van a haber futuros hombres y mujeres que se van a volver al Evangelio. ¿Ok? Y a semejanza de los primeros discípulos, cuando se le perseguía en una ciudad, se iba para otra. Andaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, a pie, sufriendo hambre, frío, fatigas y exponiendo su vida en todas partes. Predicaba en las plazas, en las iglesias y a veces en los púlpitos de los catedrales. En ocasiones se reunía poca gente a oírle, en otras interrumpían su predicación con burlas y gritería y le echaban abajo del púlpito. Más de una vez cayó en manos de la canalla, que le dio de golpes hasta dejarlo medio muerto. Sin embargo, seguía firme en su propósito. Aunque le rechazaban a menudo, volvía a la carga con incansable perseverancia y logró al fin que una tras otra las ciudades que habían sido los baluartes del papismo abrieran sus puertas al Evangelio. Fue aceptada la fe reformada en aquella pequeña parroquia donde había trabajado primero. Las ciudades de Morat y de Neuchâtel renunciaron también a los ritos romanos y quitaron de sus templos las imágenes de idolatría. Bueno, con esto vamos a terminar, hermanos. Es Farel, pues porque él es el que queda vivo. Ya Lefebvre ya de viejito muere. Berquín cayó en la hoguera. Margarita pues está atrapada en la corte del hermano, aunque ella ahorita se va a redirigir y su relación con su hermano ya se va a quebrantar por causa de esto, ¿ok? Porque el hermano queda de este lado y el hermano ya no la quiere escuchar más. Entonces, la princesa Margarita también se va, pues, sí, se tiene que ir. Ella tiene pues muchas tierras, no se va a quedar en París. Y todos, o sea, queda vivo Farel, Calvino y Margarita. Sí, no queda más, no queda más. Increíble esto, hermanos. Farel sigue predicando lo que puede. Calvino todavía es muy joven, no se ubica, digámoslo así, es muy jovencito. Él ya está en Suiza, pero él es muy tímido. Calvino no es del estilo Lutero, Zwingli y todo eso, no es muy tímido. Ahí el que trabaja es Farel y Margarita lo va a apoyar, ¿ok? A la distancia. Bueno, Margarita se va de París, por lo menos para quedar un poquito más cerca de Suiza. Y el que queda vivo es Farel. Entonces, por eso leímos esas últimas diapositivas acerca de Farel. Él siguió siendo perseguido de una forma impresionante, pero el Señor lo tenía para algo más, entonces por eso él no fue mártir, ¿ok? Cuando se le perseguía en una ciudad, pues iba para otra, así como dice el consejo bíblico, que algún día pues nos va a tocar así, ¿no? Y así lo hacía, donde podía predicar lo hacía, donde podía dar un libro lo hacía. Pero a la final Dios va a permitir, ¿no? En esta lucha de estas dos facciones va a haber una ciudad muy importante en donde todos van a conseguir refugio, ¿ok? Atención a esta ciudad, donde todos van a conseguir como que ahí es el centro de la reforma, porque pues a este paso, imagínate, con toda esa persecución es muy difícil. Esa ciudad es una ciudad que antes era un país, un territorio independiente, pero que ahora es parte de Suiza. Y esa ciudad va a ser Ginebra, aquí. Aquí donde está este círculo segmentado, aquí este óvalo,
Ahí es Ginebra, es un pedacito de tierra, hermanos, eso es pequeñito, pero ahí va a ser, imagínense, Ginebra es llamada la Roma de los protestantes. Ginebra es la Roma de los protestantes, así la llamaban. Ese pedacito se va a volver intocable. Porque aún en Suiza, los papistas siguen haciendo presión y no pueden establecerse en un lugar fijo. Cuando muere Zwinglio, pues se toma Zúrich otra vez. Berna también queda ahí medio medio. Cuando se muere Colampadio, Basilea queda ahí medio medio. Entonces hay persecución, pero hay un lugar, hay 3 lugares que quedan como refugio en todo el mundo. Uno de esos lugares es Ginebra. Ahí van a llegar todos los reformadores. A Ginebra va a llegar Farel. A Ginebra va a llegar Calvino. Con Ginebra va a trabajar Margarita. Al final todos van a llegar a Ginebra. ¿Ok? Entonces, digamos que este es otro ciclo que va a comenzar en Ginebra. De ahí va a partir todo el protestantismo del mundo, de Ginebra. Es bien interesante eso, hermanos. Es como el cuartel general del protestantismo va a ser Ginebra. Es intocable eso. Ahí uno ve que, bueno, hay una facción detrás de Ginebra, ¿no? Y hoy en día Ginebra es un lugar muy especial para esa gente. Pero desde este momento, 1535 al 40, Ginebra se va a convertir en el nuevo lugar de refugio para todo el protestantismo. Ahí van a llegar todos, hermanos. ¿Okay? De ahí van a salir los hugonotes, que después vamos a ver. De ahí van a salir los puritanos de Inglaterra, que después, con la ayuda del Señor, vamos a ver. De ahí va a salir reformadores como John Knox. Después vamos a mencionar que va a predicar ahí arriba en Holanda. Ahí va a ser el centro. Ok. Ya Francia rechazó y Ginebra, un sitio pequeñito por allá. Eso sí, ha habido mucha guerra en Ginebra, pero Dios le da paz, se anexa a Suiza, pero por alguna razón es un territorio que nadie puede tocar. Y todos los protestantes se hacen ahí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahí termina la reforma en Francia, hermanos. No, hermano, ahora que usted dice que solo ese lugar apartado por Dios, pues me acuerdo del Sirita, ¿cierto? Cuando dice que en estos últimos tiempos lo que Dios le ha mostrado, que en medio de todo este caos que viene, Dios tiene oasis, tiene sitios que nadie los va a tocar porque es para sus hijos. O sea, uno dice, vea Amén. cómo se repite la historia, ¿verdad? Me acordaba de eso. Amén. Amén, hermana. Muy chévere eso que dijo. Sí, y es un lugar muy bendecido, Ginebra. Tiene un lago hermosísimo y una fuente de agua. Ustedes ven aquí, toda la mitad de Ginebra cruza un lago que se convierte en río, gruesísimo. Una buena porción de Ginebra es agua. Entonces era muy bendecido ese pedacito ahí de Ginebra. Y fue tan disputado Ginebra, yo no sé, es como si el enemigo supiera disputado ese lugar. Eso se lo querían pelear hasta que, bueno, el Señor permitió que uno de esos dos bandos se quedara con Ginebra, pues para que también el evangelio pues descansara, porque si no, a ese paso no iba a quedar protestantismo. Ahí ya está a punto de morir Lutero. Lutero muere en el 45, ya está viejito Lutero ahí. Melanchthon estaba un poquito más joven. Felipe Landgrave también estaba viejo. O sea, ya empieza otra generación. Y esa generación va a empezar en Ginebra. Farel, Calvino y la misma princesa Margarita también. Todo va a ser en Ginebra. Y los perseguidos de otros lugares van a llegar a Ginebra también. Entonces todo eso va a manejar así. La ventaja de Ginebra, digamos que cae al ladito de Francia. Eso antes era de Francia, ese pedacito de tierra.
por cosas de Dios se lo quitan a Francia. Queda un estado independiente. Y después de ser estado independiente se anexa a Suiza. Y esa es la historia rápida de Ginebra. Bueno, hermanos, la Ginebra, hay ginebras allí en Colombia también, claro que sí, lugar de oasis en medio del caos que va a haber. El Señor saca pedacitos de tierra. No sé si alguien quiere añadir algo antes de cerrar. Hermana María Doris, si le gustaría, por favor, despedirnos en oración. Querido Señor, Padre eterno, a ti, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, y a los lindos ángeles del cielo que nos han acompañado también durante toda esta semana y nos acompañarán en la que viene. Te damos muchísimas gracias por todo lo que nos muestras, Señor. Esto ayuda a nuestra débil fe y también nos ayudas a que cada día, Señor, queramos seguirnos preparando contigo. Por favor, si dijimos cosas que no estuvieron conforme a tu voluntad, pensamientos o acciones que te ofendieron durante este día, te decimos perdónanos, Señor. Pido perdón por cada hermano aquí conectado, su familia, sus hogares, por cada persona que mora en este planeta, porque por ellos diste la vida, Señor Jesucristo, por todos, desde el más pequeñito hasta el más anciano, suplicando que extienda tus alas de amor y nos arropes durante esta semana que viene, Señor. Por favor, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos. Por favor, ayúdanos a mirarnos cada día como estamos. Danos de tu colirio, Señor. Ayúdanos a tener tus vestiduras santas. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestras propias obras y a ser revestidos por la fe que solo es en ti, la salvación que solo viene de ti, y todo proviene de ti, Señor Jesucristo. Gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana que ya se acaba. Y desde ya te decimos, Señor, que todos los planes, proyectos, pensamientos, acciones que vayamos a hacer, te las ponemos en tus manos de amor desde ahora, Señor. Que tu brazo poderoso que tu mano poderosa y tu brazo extendido esté con cada uno de nosotros, con los hermanos, los amigos que se han conectado también por YouTube. Y queremos tu presencia en nuestras vidas, por favor. No nos deseches si mal hemos hecho. Ayúdanos, porque sin ti no somos nada. Todo te lo agradecemos por tus dulces méritos, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos hace dormir confiados. En Cristo Jesús. Amén. Amén.